y estamos llegando a la última etapa del programa y vamos a recibir a Fernando Sandoval, integrante de Hijos Puerto Madryn, pero además es director de la Juventud de la Municipalidad, bueno, e integrante del Frente Vecinal, ¿es así? Frente Barrial de la CTA. Frente Barrial de la CTA. Bueno, Fernando, bienvenido, muy buenos días para vos y gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, bienvenido. Me siento muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un saludo a la audiencia, bueno, para todos ustedes. La verdad que, bueno, es un gusto poder venir después de estar siguiéndolo aproximadamente de un mes. Así que bueno, vamos a aprovechar el tiempo. A ver si se acuerda, pero voy a tirar una. Fernando fue profesor mío de gimnasia en la escuela mutualista circa 1996, 1997. 1997. O sea, estás deschavando la edad. En el último séptimo, antes de la implementación de la EGB3. Claro, claro. Sí. Es más, hacíamos educación física en lo que por ese entonces era Patio Grande. Claro, claro. No, ¿Y qué tal, Santiago? ¿Bien? ¿Hacía el, ¿No se acuerda? No, sí, que no me acuerdo. Claro. Sí. No, bien, eran chicos muy inquietos. Yo me lo imagino a Santiago yendo con las toppers de lona bien, viste, y jean. No venían deportivos. La imaginación de las Keblé Mondino. y otros bueno, Gómez Fantasia, Paulita. Claro. Ya tengo buena memoria. Rojas, tengo un buen recuerdo de haber participado de torneos de atletismo que organizaba por entonces Grilli, campamento a Pirámide. Hace unos cuantos Campamento años. a Pirámide. Sí. Hace unos cuantos años ya. Sí, muchos años con mi compañera, con Florencia, que también es profe de educación física. Recorrimos 14 años en la escuela mutualista con un proyecto de campamentismo, todo con un impacto en el medio ambiente. Hemos recorrido toda la provincia, desde sala de 3 hasta, bueno, después fue todo lo que fue secundario, una sistematización de campamentos, que tiene que ver, en realidad, con esto, ¿no? De que uno es la misma persona en todos lados y con esa filosofía, a pesar que uno se va construyendo, desconstruyendo en algunas cuestiones y construyendo en otras, y bueno, vamos evolucionando, pero esas experiencias, y lo traigo a colación del 24 de marzo, ¿no? Esas experiencias también han alimentado, digamos, un recorrido que ha tenido para después, bueno, tener esa experiencia de hacer otras cosas colectivamente, ¿no? Bueno, voy a contar algo que no sé si debería, pero ya que estoy lo cuento. Con Paula Gómez Fantasia, que recién nombraste, militamos un par de años en la Regional Capital de Hijos. De hecho, ahora en la Regional Capital de Hijos está militando otro madrinense, que es Gino Lorenzetti. Y bueno, ¿no? Qué agrupación Hijos, ¿no? Qué agrupación importante a nivel nacional y generacional también. Sí. Muy importante lo que empezó a hacer en la visibilización de los genocidas sueltos en un momento posterior a las leyes de impunidad, ¿no? Y en ese contexto, digamos, utilizando las herramientas de no violencia, pero sí señalizando y no siendo menos contundente, empezar a que un sector de la sociedad empiece a visibilizar que estos asesinos seriales queden expuestos, ¿no? ¿Cuándo crees que fue esa bisagra donde de militarla, de lucharla para esta visibilización a la cual te referís, a estar o poder hacer un montón de otras cosas a partir de que hay un Estado que acompaña precisamente esta visibilización y sobre todo la lucha del no olvidar, ¿verdad? Sí, igual esa organización de Hijos Capital, que era masiva la participación, porque bueno, yo me acuerdo tenía más de 400 hermanos y hermanas ahí participando, más aquellos como Santiago, como Paula, como muchísimos otras y otros, se sumaron a solidarizarse y a participar, ¿no? Y ellos, creo que Hijos fue contundente en un momento, ya te digo, que se habían erogado las leyes de impunidad, donde todos los pocos genocidas juzgados quedan en libertad, con esta ley de amnistía que en el gobierno de Menem, pero sí, digamos, yo creo que marcaron un rumbo y también de alguna manera, cuando asume Néstor Kirchner, más allá de que profundizó las políticas de Estado de Derechos Humanos, creo que Hijos de alguna manera marcó la cancha y el rumbo también. Bueno, esto es una apreciación subjetiva, compartida también en un sentido común, ¿no?
¿Cómo es el estado provincial de las causas? El estado provincial... Claro, de las causas de lesa acá en la provincia, si avanzan, si no avanzan. No, yo hasta donde recuerdo, bueno, está lo de que tuvo sentencia en el caso del secuestro y desaparición de Ángel Bell, que tardó muchísimo. Los responsables se iban muriendo de muerte biológica, ¿no? De muerte natural, y en ese contexto tardó mucho, inclusive Nichols, el ex comisario Nichols, dicho de paso, condecorado mientras estuvo procesado e imputado por el actual ministro de Seguridad y Justicia. Perdón, y miembro del PJ, ¿no? Sí, también fue concejal, claro. Creo que estuvo al frente de la cooperativa de Trelew. Digo, con un largo recorrido, fue juzgado, sentenciado y al poco tiempo falleció, pero falleció juzgado, ¿no? Y sentenciado. Con una sentencia muy light, muy leve, porque me parece que, bueno, en esta provincia particularmente, la justicia de alguna manera yo creo que es selectiva, ¿no? Con algunas causas, y en el caso de las causas por delito de lesa humanidad, como en el Regimiento 8 de Comodoro Rivadavia, también el espacio, ¿no? Que va a ser espacio que lo estaban demoliendo, ¿no? Donde hubo secuestrados, fue un lugar de centro clandestino de detención, está abandonado, bueno, el mismo aeropuerto, ¿no? Más allá de que tiene su archivo y que costó inaugurarlo, pero las políticas de derechos humanos, no solamente los juicios, las políticas de derechos humanos de esta particular están invisibilizadas, no brillan por su ausencia, no hay políticas hoy. Hoy no tenemos políticas, termina siendo un efeméride en las redes sociales. Y eso a nosotros particularmente nos preocupa muchísimo, ¿no? Porque digo, porque la Subsecretaría de Derechos Humanos también en algunas cuestiones es un órgano de aplicación, ¿no? en la vulneración de derechos humanos en el contexto actual. Diferentes son por ahí las direcciones en los municipios que son más de promoción, ¿no? Y que articulan con esta subsecretaría, pero hoy hay organizaciones intermedias que son las que están sustituyendo a este Estado ausente, pero también creo que va de la mano de una política de gobierno provincial, ¿no? Fer, llegan algunas preguntas. Una dice, ¿qué opinás de la gente como Gómez Centurión o de la gente que dice que no son 30.000? Y si crees que tiene que haber una ley como en Alemania para evitar la apología de la dictadura. Bueno, hay un no y un sí. En relación a lo que dice Gómez Centurión o la teoría de los dos demonios que se sigue instalando, de ciertos sectores, ¿no? Sobre todo aquellos que fueron funcionales al sistema capitalista neoliberal, ¿no? De políticas económicas a favor de las empresas y de los empresarios, por lo cual la dictadura persiguió y exterminó una generación en su gran mayoría de jóvenes comprometidos, solidarios, y yendo al número, yo creo hay una figura que yo la verdad que no la puedo explicar bien, pero que Duhalde, ¿no? El que fue el secretario de Derechos Humanos, le da esa figura legal para poder avanzar con cuestiones de delito de lesa humanidad en el país, ¿no? Con los juicios y para que no prescriban las causas, hace todo un argumento. Si uno va al número, en el año 78 se abre un archivo, en el año 2002 creo, si no me equivoco, lo saca el Diario de la Nación también y lo publica, no sé si el Washington Post, de que se abre un archivo en Estados Unidos donde dice que hasta fines del año 88, entre asesinados y desaparecidos, hablaba ya de 22.000. Eso, si uno lo googlea, está, la información está chequeada, pero después, digo, es como todo, ¿no? Muchos no tenían acceso a la justicia. Cuando llega la CONADEP, en el año 84, son aquellos que, las denuncias son aquellos secuestrados, detenidos, desaparecidos, de clase media o de clase alta, ¿no? Porque también los hay, y que se animaron a denunciar y que
pero después hay mucha gente humilde, vulnerada en su situación social, que no han hecho denuncias. Y en el caso de Chubut, yo hablaba con Ariel, con un periodista que hace un programa de radio y de televisión, un colega, acá en Madrid, que él vivía en Esquel, y ellos tienen testimonio de que la gendarmería agarraba a los mapuches, los fajaba, los molía a palo y los largaba muertos, los tiraba muertos en la cordillera. Hablando con María Rosa, una compañera mapuche tehuelche, también me decía lo mismo, ¿no? De que hay un montón de gente que no declaró por el miedo, y sobre todo en la causa de pueblos originarios que han sido, digamos, 518 años perseguidos, exterminados, expropiados de su propia tierra, desterrados. Digo, ¿qué van a declarar si actualmente, sufren el acoso de las herramientas de estos empresarios y de estas empresas? Y este año particularmente a ese 30.000 se le suma el 30.400, ¿no? Porque la comunidad LGBTQI+ hizo una especie de buscar números y datos sobre compañeros, compañeras que desaparecieron en dictadura y que no están, como vos decís, ni siquiera era por miedo o por vergüenza decir que desapareció alguien que tenía, que era trans o travesti, de la comunidad, ¿no? Entonces sí. Se fue por ese número, el 30.400 como lema para sumar al 24 Sí, por la estigmatización. Sí, podemos discutir 30.400, pero el 30.400 sirve para visibilizar, ¿no? Uh-huh. Hay que pensarlo desde ese punto de vista. Yo creo que el 30.000 abarca a todos aquellos que estuvieron invisibilizados, ¿no? Como dijimos, pueblos originarios, gente que estaba debajo de la línea de pobreza, que han hecho un desastre en las villas de emergencia. En la Villa 31, cuando lo matan al padre Mujica, posterior a eso, han asesinado, han perseguido, han secuestrado, y nadie hizo una denuncia por esa gente tampoco. No tuvieron posibilidad. La estigmatización que tiene, ¿no? También se puede empezar a... que no es casual, ¿no? La estigmatización de los jóvenes, la estigmatización de la mujer, ¿no? La estigmatización de aquellos que están por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Que son pobres porque quieren, la instalación de la meritocracia y toda esta cuestión. De hecho, la Villa 31, durante la dictadura, la bajaron a 1/3 de la población y la reubicaron en un montón de monoblocks. Fuerte Apache nació así, por ejemplo. Claro. Gente de la Villa 31 que metieron ahí en los monoblocks. Yo te quería preguntar, Fer, por las banderas, de memoria, verdad y justicia. Yo creo que se avanzó muchísimo en la memoria, con las políticas de Estado, primero con la lucha de organismos y del pueblo en general, y después con las políticas de Estado. Más allá de algún rebrote, es minoritario en el sentido de que está muy hegemonizado el tema de la memoria. Yo creo que la justicia se avanzó un montonazo, con las causas, falta un poco todavía, pero se avanzó mucho. A mí me preocupa mucho el tema de la verdad, porque veo que no se logró romper el pacto de silencio entre los militares y se llevan los secretos, los archivos, los números, los destinos de cada desaparecido, de cada cuerpo, quién los mató, todo eso se lo llevan a la tumba. ¿Qué pensás de eso? Sí, yo creo que no solamente hay un pacto, sino también, cuando uno analiza el accidente y la muerte de Videla, justo cuando empieza a hablar, a dar notas, a dar testimonio, a no arrepentirse de nada, inclusive cruzaron a través de los medios con el hijo más chico de Santucho, con Marito, cuestiones sobre, Marito dice, ya que abrí la boca, quiero saber dónde está mi papá, ¿no? Y en ese contexto, Febrés creo que era el prefecto, que inclusive tenía datos y conocimientos sobre apropiación ilegal de menores de 10 años, los nietos que faltan aparecer, y casualidad le dejaron los cordones del zapato y con eso se ahorcó, ¿no? Después hay un montón de matices en el medio que dicen que le dieron una pastilla de cianuro, que lo visitó el hijo, pero eso no está probado, pero cada uno que detenido importante, ¿no? Importante por ser un cuadro militar o de las fuerzas de seguridad o de las Fuerzas Armadas, que es detenido y que tiene información importante, siempre ha terminado, de una manera trágica, ¿no? En el caso de Videla, para mí es emblemático en el sentido de la impunidad que genera, que no les interesa si haya sido presidente de facto o no, pero si abrió la boca, terminan con este tipo de accidentes. Es una hipótesis, ¿no? Pero es una hipótesis que lo manejamos entre los familiares y no hay que banalizarlo, porque
porque el caso de Febrés también fue, justo le dejaron los cordones de la zapatilla, ¿no? Claro. A cualquier preso común le sacan todo, ¿no? Yo te quería preguntar más en un plano personal, sí. Y esto, si querés lo contestás, si no, no. Sí. Yo vi como que en los hijos desaparecidos hay un proceso, ¿no? De la historia, de la historia jodida, digamos, ¿no? Que muchos lo pueden procesar a los 15, a los 20, a los 25, a los 30, a los 35, cada uno tiene sus tiempos. Yo te quería preguntar si nos podías contar un poco de tu historia personal, de tus viejos, dónde militaban, cómo viviste vos esto de decir, bueno, quiero militar en hijos, quiero armar hijos Madryn. Bueno, es todo, voy a tratar de ser sintético porque a veces estas cuestiones son parte de la mochila que uno carga. Pero bueno, mis viejos vienen de la JRP, de la Primer Juventud Revolucionaria Peronista, digamos que empieza, digamos, a construir y a conducir Gustavo Rearte, ¿no? Gente que viene del peronismo obrero, en ese momento jóvenes que vienen del peronismo obrero, se constituyen más o menos a mediados de los 60, del año 64, 63, como siendo parte de la primera resistencia revolucionaria peronista. Había otras organizaciones, ¿no? De esa JRP también fue parte Cacho El Cadri. Jorge Rulli. Jorge Rulli. Después se agregó Di Pasquale de la Farmacia, ¿no? Hay un montón de gente que ha tenido protagonismo a lo largo y a lo ancho, digamos, del país en cuanto a las luchas por los derechos de los y las trabajadoras. Y bueno, mi papá no era ajeno a eso, era un trabajador, trabajaba en Jabón Federal, era delegado, y ahí es donde lo conoce a Gustavo Rearte. Posteriormente, bueno, obviamente que esto tiene mucho que ver también John William Cook, ¿no? El primer peronista guevarista, que le va a marcar el rumbo de lo que es la JRP, después el movimiento revolucionario 17 de octubre, y después ya fallecido Gustavo Rearte en el año 73, 1 de julio de 73, tenía cáncer. Bueno, la organización busca fortalecerse con otras organizaciones, dado... Bueno, ya la violencia que estaba implementando estos parapoliciales y paramilitares con el nombre de AAA, la CNU, y en ese contexto, bueno, hacen una unificación con, bueno, Luis Duval del Bueno, como decimos nosotros, Ortega Peña, todo ese segmento, que venía también mi tío Gerardo. Claro, con la FAP, el peronismo de base. El peronismo de base, del movimiento de sindicalismo gráfico, de la farmacia. También con un movimiento del norte que cabezaba el Negro Arroyo, un jujeño, también un jujeño que formaba también parte Marina Vilte, una de las forjadoras del gremio docente, ¿no? Tanto jujeño como de la CETERA, junto con Isauro Aracibia y otros compañeros. Y en ese contexto, bueno, mi viejo también y mi mamá también se unió, pero mi mamá ya era diferente, ya era universitaria. Y ya empieza a ser parte de, digamos, la organización empieza a crecer. Es una organización que difiere de muchos criterios de otras organizaciones con el mismo objetivo, ¿no? Un cambio de paradigma social, político y económico. No se hablaba mucho de cambio de gobierno y la idea del retorno de su líder, que era el general Perón. En eso también mi papá, junto con otros compañeros, empiezan a viajar a España. Perón después los manda también, a través de Checoslovaquia, los manda a reunirse con John William Cook y Che Guevara, Fidel. Empieza ese movimiento que nunca se dio, que fue que Perón se fuera a Cuba, ¿no? Que ese era uno de los objetivos, como para fortalecer un poco la lucha acá en Latinoamérica. Y bueno, mi mamá después, ya en los 70, pasa a ser parte tiene la responsabilidad de La Matanza, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, en el conurbano. Yo soy del oeste también, de ese segmento de la provincia. Y tiene como responsabilidad el diario En Lucha. Mi papá pasa a ser el referente del Frente Revolucionario del 7 de octubre, que eso se da en el año 75, ya asesinado Ortega Peña. Lo ven como necesidad y posterior, bueno, se da el golpe militar y el primer asesinado es Juan Martín Jauregui, también un compañero emblemático de esa organización. Y bueno, y ahí empiezan todos los secuestros, el diario En Lucha deja de existir, digamos, con el secuestro de mi mamá. Yo estaba presente en ese momento, fue un día y medio después de mi cumpleaños, de mi 6º cumpleaños, o sea que lo tengo bien presente, todo ese
todo ese, como testigo involuntario de esas cuestiones, que después, obviamente, con las políticas de derechos humanos profundizadas por Duhalde, de Néstor Kirchner y continuado en adelante con Cristina, y bueno, puedo hacer justicia civilizadamente participando de diferentes juicios, ¿no? En el caso de mi papá, es secuestrado casi un año después, bueno, el 1 de julio del año 77, es como una numerología, ¿no? Porque Gustavo Rearte fallece el 1 de julio del 73, Perón el 1 de julio del 74, y mi papá, bueno, a la mañana yo estaba en Caseros, en la casa de mi abuela paterna, pues yo vivía ahí, como mi viejo estaba en la clandestinidad, entonces yo ahí me llevaban hasta un lugar, me pasaba a buscar la compañera que tenía mi papá, que estaba embarazada de 2 meses y medio, Liliana Fontana, y ahí me iba a una prefabricada que estaban construyendo al lado de un campito de la cancha de fútbol. Yo pasaba unos días con mi papá y me devolvían de nuevo también con ese sistema de seguridad. ¿Tenés un medio hermano? Tengo un medio hermano, exactamente. Bueno, cuando secuestran el 1 de julio, secuestran a mi tío a la mañana del 1 de julio, que yo estaba viviendo ahí, también buscándolo a mi papá, una de mis tías que vivía en esa casa me reconoce como hijo, porque el que encabezó el operativo en Caseros, en la casa de mi abuela, fue Guglielmo Minetti, conocido como Cabo Guastavino. Después fue seguridad, bueno, el doctor Alfonsín. Ahí lo identificamos, ¿no? Cuando salió en la revista como seguridad, como guardaespaldas de Alfonsín. Y ahí lo empezamos, bueno, se empezó a construir toda esta cuestión de empezar a señalizar a los de la patota. Y bueno, y a la tarde lo secuestran a mi papá y a Liliana, la mamá de mi hermano, mi actual hermano. Y ellos estuvieron, bueno, mi mamá estuvo en Puente 12, ahí en La Matanza, que cruza la ruta y está el Vesubio, fue el Vesubio. Y mi papá estuvo en el Atlético, con Liliana. En el caso de Liliana, bueno, ella estaba destabicada, sabemos por testimonio de Ana María Cariaga Balestrini, que fue con 16 años, estuvo secuestrada en ese centro clandestino, que es la hija de Balestrini, la amiga del padre Bergoglio, que después es una víctima de la madre de la Santa Cruz, que es lanzada por los vuelos de la muerte, es asesinada. Bueno, y ella me da testimonio de que era un varón, que sabían que había nacido un varón. Pero bueno, después con el juicio a Víctor Rey, al excomandante de Gendarmería, que fue el que apropió a mi hermano, un tipo formado en la Escuela de las Américas, por la CIA, bueno, fue el ideólogo de papel prensa, del secuestro de los gerentes de barco de Hurlingham, jefe de inteligencia, reconocido también por el Ejército de Estados Unidos como miembro honorario. O sea, ¿tu hermano fue uno de los primeros nietos recuperados? No, mi hermano fue recuperado en el año 2006. Ah. En el 2006, sí. No, ya ahí, para esa época ya había 83 nietos y nietas restituidas. Lo que pasa que en el medio, cuando nosotros nos enteramos que había nacido en la ex ESMA, o que el parto fue en la ESMA, en esa partos clandestinos, teníamos toda la información de sobrevivientes, pero en el año 88 apareció una versión que se acerca a un matrimonio ya longevo, Treviño-Rivarola, se acerca a abuelas, que la presidenta en ese momento era Chicha y la vice era Estela, diciendo que tenían una nena de 11 años que pensaba que podía ser hija de desaparecidos. Y fue toda una cuestión para nosotros muy traumática, para los hermanos, para mi hermano Abel, que hoy vive en Israel, y para mí, porque nosotros buscábamos un varón. Y cuando aparece esta nena, acá el método que se hacía de extracción de sangre y corroboración de ADN era muy precario. Se mandaba a Estados Unidos, donde estaba Merker Kling y Pechazade, y tardaba varios meses en volver el resultado, exactamente. Bueno, y en ese contexto, me acuerdo, no me olvido más, el juez Ramos Padilla, padre, que era el juez federal de Morón que había intervenido en la causa, nos llama a todos los familiares y en un acto insólito, por ponerle algo light, dice que, bueno, esa le dice a la abuela Chela, una abuela de Plaza de Mayo, que es la abuela Fontana, acá está su nieta, sin esperar el resultado, porque acá había dado el 97,4%, que son millones de posibilidades.
Entonces había que achicar ese margen. No esperó y se lo dio, y bueno, y en ese momento, no lo olvidamos más, por la Democracia Cristiana lanza, tiempo después, lanza su candidatura a senador. Y esto es así, está en los diarios del momento. Y bueno, con todo este contexto, la familia adoptiva, ella, Rivarola, vivían en la casa de Lanuse, en Pacheco de Melo, no me olvidé que había sido de Lanuse, en Recoleta. No se quedan quietos y dicen, no, esto no está bien, y empieza a haber una disputa mediática con Neusta, Grondona, Marilena Rigiñazú, en la radio, en los medios, con la política, me acuerdo, con Zamora, ¿no? El del MAS, acompañándonos a nosotros, a los familiares, en la búsqueda de la verdad, porque ahí es donde nosotros queríamos saber la verdad. Y la verdad era que no, que cuando llegan las muestras no era, pero se había apresurado el juez. Pero esto fue un año largo, después el juez subrogante Sañudo, que recuerdo muy bien, estábamos en el juzgado de Morón, yo pedí una entrevista, voy con mi hermano y con una tía, que va en representación también de mi hermano, porque era menor de edad, mi hermano Abel, yo ya tenía 18 años, y en el momento que nosotros le pedimos que, más allá del resultado, que ya lo sabíamos, que nos protegiera a nosotros, ¿no? Como que no queríamos salir más en diario, en revistas, porque habíamos perdido nuestra vida privada, digamos, con todo eso lo que implica, ¿no? La gente que juzga mal, a favor de la teoría de los dos demonios, y la gente que se solidariza, y esto removió un montón de cosas, ¿no? Del pasado, de los secuestros, fue muy traumático, y en ese momento lo llama de la Rúa, me acuerdo, porque no había teléfono celular, era un teléfono fijo, y le dice, sí doctor, sí doctor, sí doctor, ya está tomada la decisión, y de la Rúa formando parte de la toma de decisiones en ese momento, pues es la conclusión que sacamos nosotros. Digo a ese nivel se manejó todo, cosa que ese caso fue emblemático, que después Juliana vuelve con hoy es abogada, no sé si es jueza en Morón, y nosotros seguimos teniendo un tiempo de relación, porque con la relación con los Trevino Rivarola había sido buena. Mi abuela, que era madre de Plaza de Mayo, dijo, acá no hay que extirpar a nadie porque no hay culpables, sino acá somos todos víctimas, y en ese contexto, bueno, hubo un acercamiento posterior también. Lo que yo quiero decir es que este caso, que fue emblemático, el apropiador de mi hermano, el excomandante Víctor Rey, con Rumi, que era el abogado también de la empresa rusa que organizaba los amistosos de la Argentina, a ese nivel manejaba el abogado, lo utilizaban para desacreditar la investigación de la EAF y del sistema ADN, que ya estaba muy evolucionado acá para el 2009 en el país, y ese fue el caso de la apropiación de Pedro, en su momento Alejandro Rey, lo que más fue emblemático, porque a partir de ahí empiezan a hacer los juicios, se lo declara de delito de lesa humanidad. Hasta ese momento las apropiaciones no eran por delito de lesa humanidad, que había pasado con Victoria Montenegro, que a Tesla le habían dado 8 años, después le redujeron. Esa que es la rendija que queda de las leyes de impunidad, la rendija es el tema de los nietos. ¿Y cómo sentiste, digamos, el contacto con los demás hijos, esa cosa de...? Sí, yo a partir de ahí, lo de Juliano me marcó, y yo ya sabía que me quería ir había dejado de participar, yo participaba del centro estudiante, obviamente con todos los matices que tiene del conflicto que tengo con llevar la bandera de mi papá, de mi mamá, ¿no? Hoy puedo decir que lo que hago otra época, no estamos hablando de los 90, los 80. Sí. Yo entré en el 84 a la secundaria. Claro. Y lo primero que hice, la democracia, me metí de delegado, pensando, pero bueno, con todos los matices que tiene en el caso de un hijo desaparecido. No, la relación, yo puedo decir que es muy reciente. Si bien yo con Nati Fontana, que es la prima de Pedro, que está casado con Marito Santucho, siempre las mantuve con los compañeros y compañeras de mi papá que volvieron al país del exilio. Después, bueno, busqué algunas herramientas, como participaba en un libro junto con Vicky Montenegro, Néstor Peche de Mendoza, que se presentó en el año 2010 en la Feria en Alemania, y eso me fue abriendo la cabeza, me fue quitando el miedo, ¿no? Porque tenía mucho miedo, no dormía de noche. Actualmente me cuesta a veces dormir de noche. Para estas fechas emblemáticas me cuesta a veces congeniar el sueño, porque los secuestros fueron de noche, ¿no?
Y en ese marco, obviamente, con ayuda terapeuta, pero bueno, me fui abriendo, me fui involucrando, volví a tomar contacto ya en el 2010 con las abuelas, las madres, con Norita Cortiña, que fue muy compañera de mi abuela en Madres Línea Fundadora, con Tati Almeida, bueno, con todas y con todos a lo largo y ancho del país, y también gente que se había exiliado, como Carlos Lepoy en su momento, que vivía en España, un tipazo, pude tomar contacto con él, empecé a reconstruir la historia reciente del país, más allá de mi familia, de lo que le había pasado, empiezo a reconstruir esa verdad, como decía Welsh, ¿no? La verdad hay que militarla, y empiezo a querer saber de boca de propios testimonios de gente que estuvo involucrada, y de hijos, y de los padres y madres de esos hijos, no importaba de qué organización, yo quería empezar a construir esa historia, para poder entender la lucha, ¿no? Que es muy difícil entenderla en este contexto, para cuando uno da testimonio, saber dónde pararse y decir, bueno, la lucha era por esto, era porque se quería... Eran revolucionarios. Totalmente. Es algo muy difícil de entender hoy. En este contexto es muy difícil la revolución, sí. Sí, somos un pueblo pacífico, yo creo que las abuelas y las madres de Plaza de Mayo han dado un ejemplo de no violencia, pero... me parece que somos un pueblo todavía, una sociedad muy disciplinada. No como la española, ¿no? Que sigue siendo una gran fosa de Franco, pero creo. Y en ese contexto, bueno, hemos tenido vínculo con otros hijos, y cuando empiezo a dimensionar y empiezo a abrirme, empiezo a visibilizar a otra gente. Víctima directa o indirecta, ¿no? Porque todo el pueblo argentino fue la víctima indirecta, digamos, de este sistema económico, pero en ese contexto, cuando arrancamos allá en el 2013 queriendo hacer que el 24 de marzo no fuera una efeméride, y empezamos las calles Estivariz a hacer con las máscaras, con el arte, muy castigado también por la dictadura, cuántos asesinados y exiliados, ¿no? Hubo de la cultura, y es donde empezamos a encontrar, y hijos, primero fue Construyendo Memoria, que hoy es multisectorial de derechos humanos, y hijos, cuando nos encontramos con Vicky, con Gregorio, bueno, con otras compañeras, con Mario Cubura, con Pablo Bell, bueno, armamos hijos en Madrid en principio, como esa en el 2016, justamente porque creíamos, ya sabíamos lo que era el gobierno que representaba el presidente Macri, y sabíamos que ya habían dado muestras antes de las elecciones con el curro de los derechos humanos, con el ataque a la mansión Seré, pintando de los derechos humanos un curro. Lo del 2x1. Bueno, y ahí arrancó, el 2x1 pero fue, por un lado, y fue gratificante ver, porque según miles de personas acá en Madrid, manifestando, repudiando el 2x1, yo no lo olvido más. Y ahí dijimos, bueno, tenemos la misión, construyamos hijos. Nuestro hijo más directo por ahí a veces es con Charlie Pisoni, de Hijos Capital, y con Hijos La Matanza, ¿no? Con Juan Covacho. Y ahí empezamos a fortalecer una red de resistencia a las políticas negacionistas que instaló el gobierno de Cambiemos. Bueno, Fernando, ante todo, gracias. Yo me quedé... ¿Lo puedo escuchar? Sí, perdón, ¿no? Es como que... Sí, lo puedo escuchar todo el tiempo. Te agradecemos, sobre todo con la pregunta de Santo, la última, de meternos en el terreno netamente personal. Te agradecemos, hay muchos oyentes mandando mensajes y de hecho preguntándote cosas. Para ir cerrando, decirte gracias, que en cualquier momento nos reencontramos nuevamente acá en el Restos Billutería. Bueno, yo agradecerle por este espacio, la verdad que es un gusto, me siento muy cómodo, y sí, además, alguna vez estaría bueno hablar, el tema Malvinas es un tema que también fue parte de las políticas de la dictadura, y entonces hay que mirar todo también con una mirada ampliada, de reparación histórica, más allá del lugar que le tocó jugar a cada uno, ¿no? Excelente. Bueno, ¿nos estamos yendo? Casi, nos acomodamos para despedirnos. Gracias, Fernando. A ustedes. Gracias, Fernando. A ustedes. Gracias, Fernando. A ustedes.